Como siempre, con mucho gusto de saludarlos nuevamente. Esta vez, y terminando con el tema de punto de equilibrio, vamos a ver la fórmula para calcular el punto de equilibrio cuando queremos no solo saber en el punto en el que la empresa no gana ni pierde, sino determinar de antemano una utilidad neta deseada después de impuestos. Claro que cuando se pone una meta de ventas a los vendedores, valga la redundancia, un número de unidades para poder realizar las utilidades, el empresario no está pensando en quedar en ceros, no está pensando en no ganar o no perder. De esta manera se hizo esta variable a la fórmula del punto de equilibrio, en el que se adiciona una parte en la que se está sumando un factor de la utilidad neta dividida entre la unidad menos los porcentajes de ISR y de PTU, que nos van a permitir conocer cuál sería el punto de ventas tanto en unidades como en pesos, en donde la empresa obtendría esa utilidad. Y basados en este punto es que se establecerían las metas de ventas para la organización. Empezamos con algunos datos. Me dan precio de venta, costos fijos, costos variables por unidad. La utilidad deseada, estos socios quieren 150,000 netos después de impuestos, y las tasas generales que se vienen usando de ISR 30% y de PTU 10%. Podrían variar en otros países, podría variar en otros años. Estas tasas pues se ajustaría nada más a este porcentaje. Recuerden que el impuesto sobre la renta es el impuesto que pagamos sobre las utilidades, y en el caso de la PTU las siglas significan participación a los trabajadores en las utilidades. Es el llamado reparto de utilidades. Esto sumaría entonces un 40% disminuido a las utilidades. Y vamos a comenzar, para poder tener los elementos de nuestra fórmula, a calcular una contribución marginal. Según los datos me los dan unitarios, de modo que puedo restar del precio de venta unitario los costos variables unitarios y yo obtendría una contribución marginal unitaria de 37.50. Si quiero saber qué porcentaje es esa contribución marginal respecto del precio de venta, también podría calcular en porcentaje un 54% de contribución marginal. Con estos datos me voy a la fórmula. El punto de equilibrio lo vamos a calcular entonces considerando esta fórmula. La voy a hacer en dos pasos para hacerla un poco más simple y no en un solo paso. Vamos a considerar primero los costos fijos. Estamos calculando sobre 75,000 y vamos a sumar, para eso vamos a abrir paréntesis, la utilidad neta deseada, y vamos a dividirle entre la unidad menos, para eso voy a poner ahí un paréntesis, menos los porcentajes tanto del 30% como del 10%, ambos restando a la unidad. Para cerrar el siguiente paréntesis, pues lo vuelvo a poner. Y entonces obtengo 325,000, que se convierten entonces en el dividendo, es la parte superior de esta división. Y la contribución marginal la vamos a poner primero en unitario para que me dé el resultado a la hora de hacer la división. Vamos a obtener como resultado el número de unidades a vender. Recuerden, si divido entre el margen de contribución unitario, vamos a obtener el número de unidades a dividir. Y caso contrario, si dividimos entre el porcentaje de contribución marginal, al hacer la división, lo que obtenemos es el volumen en pesos que se debe de alcanzar de ventas en punto de equilibrio. Con este dato estaríamos hablando de que la entidad alcanzaría 150,000 de utilidades, y lo podemos comprobar de este lado. Si copio, puedo hacer que parta de las unidades a vender y multiplicado por el precio de venta, o podría tomar el dato directamente del volumen de ventas ya en pesos. Ambos, como ven, me da igual. Quise tomar los decimales y no un número entero. Obviamente no puede vender 0.67 unidades, pero lo vamos a hacer para que nos dé exacto el resultado. Y de nuevo este número de unidades lo puedo multiplicar por el costo variable unitario y así obtengo mis costos variables que se van a restar
a mis ventas totales para obtener la contribución marginal. Si se fijan, es esta cifra que me había resultado en la parte superior de mi división. Y entonces sí, puedo restar mis costos fijos y voy a obtener una utilidad antes de impuestos. Al hacer la resta, obtengo 250,000. Y aquí puedo aplicar entonces, si sumo ambas tasas, una multiplicación sencilla por el 40% y vamos a obtener los impuestos por pagar. Al hacer la resta de utilidad antes de impuestos menos los impuestos determinados, obtengo justamente 150,000 pesos, que es la utilidad deseada por nuestros socios. Así de simple, así de sencillo, y con esta pequeña variable que le podemos hacer a nuestra fórmula, vamos a obtener cuál sería la meta de ventas para alcanzar esta utilidad. No estamos hablando de quedar en ceros, no estamos hablando de no ganar ni perder, como es el punto de equilibrio. Estamos hablando de obtener una ganancia deseada, ya sea por los socios, por la expectativa que tienen de rentabilidad o por las metas que se estaban estableciendo en la organización a través de su planeación estratégica. Así de sencillo, así de rápido. Hasta aquí sería esta presentación. El punto de equilibrio calculado después de una utilidad deseada y después de impuestos. Gracias por su atención y espero que nos podamos encontrar en un próximo video.